Señor viceministro, ¿cómo está? Buenos días. Bienvenido a los micrófonos de la radio de la Asamblea. Hola, buenos días Javier, para ti y para todas las personas que nos escuchan pues fielmente a la radio de la Asamblea. Señor viceministro, después de esta estrategia de fusión que presentó el presidente de la República, Daniel Noboa, de los ministerios, ¿cómo ha quedado el viceministerio de Estrategia y Regulación? Bueno, el viceministerio forma parte de la estructura del nuevo Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano, ¿no? Recordemos que las fusiones institucionales lo que buscan es mejorar la eficiencia institucional, que las políticas públicas dejen de ser pues meros documentos académicos y que se conviertan en realidades para los ciudadanos, ¿no? Y eso es un poco lo que también tratamos justamente desde este viceministerio. Este viceministerio viene siendo el ente articulador de la política pública social. Y el mejor ejemplo de eso es la construcción actual del Plan Nacional de Primera Infancia, ¿no? Estamos a las puertas de tener por primera vez en el país un Plan Nacional de Primera Infancia que recabe en su totalidad pues todos los servicios que se debe brindar a la primera infancia, que es esta etapa entre los 0 y 6 años de edad. Eh, Ha sido un plan que hemos construido de manera participativa. Evidentemente, este no es un plan que se construye solamente desde el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano, sino que la cartera de servicios la brinda todas las instituciones, ¿no es cierto? El Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, Registro Civil, es decir, todas las instituciones que tengan que ver con este grupo etario, con lo más importante que tiene el país, que son los niños y niñas, han formado parte de la construcción de este plan. Eh, y te doy un ejemplo más práctico para que la ciudadanía nos entienda. Hace poco estuvimos en el proceso de matriculación de niños y niñas que salen de nuestros centros de desarrollo infantil, de los famosos CDIs, y que anteriormente, pues los niños culminaban su etapa en el CDI y sus padres tenían que ir al Ministerio de Educación, acercarse a un distrito o el proceso que estableciera el Ministerio de Educación para obtener un cupo e ingresar al sistema educativo formal. Ese proceso ya no es así, ese proceso ahora es automatizado. Es decir, la misma educadora que tiene al niño o la misma, sí, la misma educadora del CDI o la misma educadora de Creciendo con Nuestros Hijos, que son estas educadoras que están en el territorio, ellas tienen acceso al sistema de educación y como ellas son las que conocen a los niños, realizan este proceso de matriculación de manera directa. Evidentemente esto se dio gracias a una articulación que se dio entre ambas carteras de Estado, ¿no? Una capacitación, una formación para que nuestras educadoras puedan tener acceso al sistema y puedan avanzar con el proceso de matriculación de los niños. Es la segunda vez que lo hacemos, hicimos un primer piloto en ciclo Costa. Después hicimos el piloto, lo cerramos con ciclo Sierra y a partir del año que viene es un proceso institucionalizado. Es decir, es un proceso que ya no lo van a poder sacar de la cartera. Entonces, nada más ahorita en ciclo Sierra tuvimos cerca de 50.000 niños que pasaron al sistema educativo formal. Sus padres no tuvieron que ir a hacer ningún otro trámite, sus padres contaron con un cupo directo en una unidad educativa cercana a su domicilio, y esa es la manera en la que este viceministerio intenta facilitar pues la articulación entre instituciones y esa mejor articulación se traduce en servicios más eficientes y mejores servicios para la ciudadanía. Señor viceministro, ¿cómo detectaron este problema? Porque claro, comenzaba la etapa del niño con las CNHs, con el plan Creciendo con Nuestros Hijos, pasaban los niños al CDI y ahí había un punto de quiebre y no se articulaban inmediatamente también con las otras gestiones dentro del propio ministerio, antes Ministerio de Inclusión Económica y Social, luego Ujú. Ministerio de Desarrollo Humano, pero no se articulaban con el tema del bono de desarrollo humano, si había personas con discapacidad con el bono Joaquín Gallegos Lara, no se articulaba precisamente entre todo el ministerio y era como que se tenía cada quien por su lado. ¿Cómo se logra detectar esa problemática y se logra articular precisamente todos los servicios para que sea dentro de un propio hogar en situación de vulnerabilidad con los quintiles más bajos que puedan acceder a todos los servicios que ofrece el gobierno?
Bueno, la respuesta más técnica a esa pregunta es gracias a una subsecretaría de datos que tiene el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano, porque esta subsecretaría de datos se dedica al análisis de la información. Entonces, por ejemplo, empezamos a detectar en el caso de los niños, primero lo más elemental, ¿no? Que cuando empezamos a ver cuántos niños salían de nuestros servicios y cuántos niños ingresaban al sistema educativo, no nos cuadraba el número, ¿no? O sea, como que se nos perdían niños en el camino. ¿Dónde estarán estos niños? Era la pregunta, ¿no? ¿Por qué, si me pongo un ejemplo, si de mi centro salen 100 niños, ¿por qué se matriculan 60? ¿Dónde están los otros 40? ¿Qué pasó con los otros 40? Ese fue una primera alerta. La segunda alerta va relacionada también con los temas de desnutrición. Recuerden que los niños que van sobre todo a nuestros centros de desarrollo infantil reciben 4 tiempos de alimentación, ¿no? Entonces, en nuestro afán de lucha para reducir la desnutrición crónica infantil, pues también teníamos la preocupación de, ok, ¿qué pasa con este niño o esta niña que sabemos está en pobreza extrema, que asiste a nuestros centros de desarrollo infantil, que se alimenta adecuadamente en esos 4 tiempos del CDI, pero que ya sale del CDI? Para nosotros garantizar que esa niña o que ese niño siga alimentándose de manera adecuada, y si tal vez su situación de pobreza del núcleo familiar en el que se encuentra no ha cambiado, para nosotros lo más conveniente es que ingrese al sistema educativo, porque ahí va a tener nuevamente el servicio de alimentación. Entonces, básicamente esto es análisis de datos, identificación de dónde se están quedando las políticas públicas sueltas. Tal como tú lo mencionas hace un momento, estamos cambiando el esquema de, por ejemplo, de las transferencias monetarias. Estamos tratando de no verlas como un ente individual, sino las transferencias forman parte de un piso de protección social. Y cuando hablo de un piso de protección social me refiero a un conjunto de garantías mínimas que el Estado brinda para que la persona no retroceda en su situación. Es decir, si una persona se encuentra ya en pobreza, no caiga en pobreza extrema, y pues si al contrario, si se encuentra en pobreza extrema, más bien darle las herramientas y darle el piso para que de esa situación no empeore y más bien ascienda en la curva, ¿no? Y ahí me preguntarás, bueno, ¿y cómo hacemos esto? En principio, lo que acabamos de mencionar, dejar de ver solamente al individuo y observar el núcleo familiar. Después, la integración de las políticas públicas. Y cuando nosotros tenemos el conjunto de datos y lo vamos separando por tal vez segmentos que son similares, características que son similares, podemos darle el servicio que más le conviene a esa persona. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos el crédito de desarrollo humano, que estamos por cambiarle el nombre en medio de esta fusión también, porque en realidad el crédito de desarrollo humano no funciona como un crédito, no es un crédito, es decir, La entrega de no hay la... una tasa de interés, exacto, no hay una tasa de interés, el ministerio no genera utilidades a través del crédito. Es decir, este producto lo que hace es acumular el bono de desarrollo humano que una persona debería cobrar por 12 o por 24 meses, es decir, puede estar cobrando como $1.360, si la memoria no me falla. Lo recibe de manera anticipada, lo recibe de manera acumulada. ¿Qué les pedimos para poder acceder a este beneficio? Es que en primer lugar se capacite, ¿no? Tenemos unas capacitaciones básicas en finanzas, en marketing, es decir, en cosas que sabemos que se van a necesitar para que esa persona logre poner un pequeño emprendimiento. Después de esto, evidentemente hay un acompañamiento que realiza el Ministerio de Desarrollo Humano a ese emprendedor, a esa emprendedora, ¿no es cierto? Y también vamos monitoreando si es que su puntaje, eh, a través del cual se establece si la persona está en pobreza o pobreza extrema, va cambiando gracias a este incentivo o no. Esto no es tampoco magia, ¿no? O sea, no es que tú le das el anticipo del bono y a los 2 meses ya no es pobre. No, no funciona así. Muchas veces tienen que acceder a uno o más créditos, ¿no? Para poder salir de esa situación.
Eso también se complementa con otros servicios de capacitación que, por ejemplo, tenemos en los espacios integrales familiares, que son espacios muy interesantes que surge de una idea del mismo presidente Daniel Noboa. Los que son de Quito recordarán en el sector de la ferroviaria había un gran inmueble del Estado que estaba allí prácticamente abandonado. En diciembre del 2023, por alguna razón, el presidente pasó por allí, se enteró que este bien estaba abandonado y le dio, pues, a la ministra de su momento, a la ministra Zaida, eh, la misión de recuperar ese lugar. ¿Sí? Y hoy en día en ese lugar funciona nuestro primer espacio integral familiar, que ya vamos a tener prácticamente 7 a nivel nacional. Pero los espacios integrales familiares también funcionan como una estrategia de lo que hablábamos al principio. Eh, Son espacios donde primero acercamos todos los servicios del ministerio a la ciudadanía. En ese lugar, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ahí hay talleres de panadería, ahí hay talleres de costura, ahí hay talleres de maquillaje, ahí hay un centro de desarrollo infantil, ahí hay charlas que están dirigidas a mujeres en gestación o mujeres con niños en periodo de lactancia. Ahí hay mujeres para prevenir la violencia de género. Es decir, tal cual como lo dice su nombre, hay espacios para que la ciudadanía se apodere. Entonces, por ejemplo, también hay las bailoterapias a través del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura. Y este sí es un logro del presidente Daniel Noboa y de la actual ministra Cintia Yeliver, cómo hemos potenciado estos espacios para que sirvan a la ciudadanía al final del día, ¿no? Señor viceministro, de esta respuesta que nos ha dado, quisiera sacar varias preguntas. Entre ellas, el tema de la lucha contra la desnutrición crónica infantil. Esta ha sido una de las grandes batallas que se ha tenido como Estado ecuatoriano. Se ha pasado de ser una política de gobierno a una política de Estado después de reflejar números alarmantes, no solamente dentro de la región, sino a nivel mundial en Ecuador. Personas que pensábamos que teníamos mejores números en este tema, que habíamos logrado superar, pero lo que se evidenció es que tenemos grandes números de desnutrición crónica infantil y ha sido una de las luchas del presidente de la República, Daniel Noboa. ¿Cómo se está trabajando sobre el tema de la desnutrición crónica infantil? ¿Cómo se está articulando con los otros ministerios? Porque evidentemente al ser una política de Estado se articula con el Ministerio de Salud Pública, con el propio Ministerio de Educación. ¿Cómo se ha implementado unas mejores políticas dentro de los centros de desarrollo infantil para todos estar articulados al entender que los centros de desarrollo infantil, muchos de ellos no son trabajados por el propio gobierno, sino vienen en un tema de convenio con algunas organizaciones sociales? ¿Cómo se viene trabajando todo aquello y cómo se está promoviendo esa lucha? Ujú. Bueno, tal como lo decías, desde el día uno, desde finales de noviembre del 23 hasta la fecha, la primera infancia ha sido una prioridad para el presidente Daniel Noboa. Yo esto lo reitero en todas las entrevistas porque tengo datos que así lo comprueban. Y el dato más potente es, como tú lo decías, hay una estrategia que se llama Estrategia Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil, que es una estrategia que se viene sosteniendo desde el año 2020 hasta la fecha. Más bien desde que el presidente Daniel Noboa está en el poder, lo que hemos hecho es potenciar esta estrategia. Y como te decía, tengo datos, ¿no? Nosotros en el 2024 tuvimos un presupuesto, o la estrategia tuvo un presupuesto asignado de 460 millones y este año tiene un presupuesto asignado de 480 millones. Es decir, en un solo año ha habido un incremento de 20 millones de dólares, lo cual es significativo para la lucha contra la desnutrición. Ahora, cuando hablamos de desnutrición, es una lucha larga, es como una maratón, no es una carrera de 100 metros. Eh, entonces, evidentemente, el Estado y las organizaciones deben prepararse y deben afrontar la lucha contra la desnutrición con esa seriedad. El último dato que tenemos de nutrición crónica era el 19.3, la prevalencia de desnutrición crónica en menores de 2 años. Muy pronto, en octubre, tendremos los datos más recientes de desnutrición crónica que creemos van a ser positivos.
¿Por qué digo que creemos que va a ser positivo, más allá de mi optimismo? Porque Primera Infancia tiene algunos espacios técnicos donde nosotros vamos midiendo las acciones que se ejecutan alrededor de la desnutrición crónica, entre ellas las que tú mencionaste, ¿no es cierto? Los CDIs que funcionan de manera directa y los CDIs que funcionan a través de convenio. Es decir, estos espacios técnicos nos permiten ir verificando cómo se van dando cada uno de estos servicios. Entonces, tenemos el subcomité de desnutrición crónica, por ejemplo, donde ahí revisamos toda la batería de indicadores que nosotros sabemos que terminan impactando en el indicador de desnutrición crónica infantil. Entonces, ahí podemos revisar los indicadores, por ejemplo, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, del Registro Civil, de los temas de agua segura. Ahí también participa un representante de la AME, un representante de Congope, un representante de Conagopare. Es decir, y tenemos un gran tablero, porque ese sí es un gran tablero de indicadores que nos permiten ver dónde se está fallando, dónde hay que corregir. Y también cuáles son las prácticas que hay que potenciar, porque yo creo que la gestión pública le debe mucho a la primera infancia, porque muchos de los ejercicios que se han implementado para la primera infancia, ya sea reducción de desnutrición crónica, evitar la violencia, es decir, muchos de estos mecanismos se están potenciando hacia el resto del ciclo de vida. ¿No? Entonces, por eso yo siempre lo digo, que la política pública le dé mucho a primera infancia, ¿no? Primera infancia es una de las prioridades que nos ha abocado a todas las instituciones a sentarnos en la misma mesa eh, y buscar soluciones concretas, ¿no? Y además de soluciones concretas, también espacios y metodologías duraderas que pues no son simplemente una acción aislada de una autoridad que de manera individual pues logra algo por la primera infancia, ¿no? Sino que más bien sea el conjunto de acciones que nos permita accionar un sistema, porque cuando el sistema funciona, pues la persona se beneficia de manera directa. Ahora, señor viceministro, también quisiera hablar sobre el tema de los bonos y el crédito de desarrollo humano, que usted ya precisamente nos hablaba y él nos explicaba que también se busca cambiar inclusive el nombre del crédito de desarrollo humano con una acertada decisión, porque a la final no es un crédito. Ahora, ¿cómo se está vinculando también a estas personas en esta estrategia? Lo que se busca a través del gobierno es que estas personas no vivan del bono, sino más bien prosperen y salgan de la situación de pobreza y pobreza extrema en la que están viviendo a través precisamente del crédito de desarrollo humano, que logren emprender, que busquen montar un emprendimiento, que luego esperemos logre crecer, logren ser fuentes de empleo y demás. ¿Cómo se está articulando con la empresa pública, con la empresa privada? ¿Cómo se está haciendo el tema de capacitación para estas personas que buscan a través del crédito de desarrollo humano emprender? Bueno, ahí hay que puntualizar un par de cosas, ¿no? Nosotros tenemos dos pensiones no contributivas. Para llevar esto a palabras morochas, las pensiones no contributivas son las que da el Estado sin que el ciudadano haya aportado, ¿no? Como las pensiones donde nosotros aportamos al IES y luego obtienes una pensión. Y estas son pensiones súper necesarias porque son pensiones de gente que se dedicó al campo, al hogar, al cuidado de los hijos y que pues al final no puede acceder a una pensión del IES. Entonces, ahí hay dos pensiones, una que está dirigida a personas con discapacidad y otra que está dirigida simplemente a personas que cumplen una edad específica, ¿no es cierto? Como una pensión de jubilación. Después tenemos el bono de desarrollo humano, el bono de desarrollo humano con componente variable, que es decir, se va incrementando el bono de desarrollo humano considerando el número de hijos que tenga el núcleo familiar, hasta 3 hijos. Después tenemos el bono 1000 días, el bono Joaquín Gallegos Lara, que es para personas que se encargan de cuidar a familiares que tienen discapacidad. Y bueno, tenemos el bono de orfandad y el bono de contingencia. Aquí me gustaría entrar tal cual como tú lo dijiste. Ninguna persona vive de un bono.
Vamos a partir de allí, ¿no es cierto? El bono de desarrollo humano son $55 mensuales. Con $55 mensuales tú no sales de la pobreza, ni tú ni nadie sale de la pobreza. Em, pero sí hay cosas que se deben revisar, porque el único requisito que actualmente se necesita para cobrar uno de estos bonos es encontrarse en pobreza o pobreza extrema. Entonces, tal cual como lo hablábamos hace un momento, lo que hace falta mejorar y es hacia allá, hacia donde estamos apostando, es la articulación de las carteras de Estado y la construcción de este piso de protección social. Ahora, hay un bono que funciona maravillosamente bien, que es el bono de los 1000 días. ¿Por qué funciona bien? Porque tiene dos características fundamentales que en toda la literatura al respecto de bonos y en todos los casos de éxitos que hay en otros países coincide, ¿no? O sea, todos los bonos que son exitosos tienen dos características fundamentales: corresponsabilidad, la primera, y temporalidad, la segunda. ¿A qué me refiero con esto? Corresponsabilidad, que tú recibes un incentivo económico, tú recibes dinero del Estado, pero ¿qué das a cambio? O sea, ¿qué es lo que te pide el Estado a cambio? ¿Sí? Entonces, en el caso del bono de los 1000 días, es bastante sencillo. Es, si eres madre gestante, que vayas a los controles de salud, ¿verdad? Que asistas a los controles de salud. Si tú cumples con tus controles de salud mientras que estás en el embarazo, recibes un incentivo adicional. Em, Después de que el niño nace, que lo inscribas en el registro civil. Después de que el niño nace, que lo lleves a los controles de niño sano, que el niño luego pueda asistir a nuestros centros de desarrollo infantil. Esa es la corresponsabilidad, eso es lo que le pedimos a la ciudadanía, ¿no es cierto? Y para eso utilizamos un sistema de seguimiento nominal que nos va dando la data de cada una de las carteras de Estado. Y el otro tema, o la otra característica que tiene el bono que lo hace muy exitoso, es la temporalidad. Es decir, en algún momento se acaba y es cuando llega a los 1000 días, que es cuando el niño cumple o la niña cumple 2 años. Entonces, ese espacio también queda para otra madre gestante o para otro niño o niña de ese rango de edad. Y son características que tal vez no tienen la mayoría de nuestros bonos, sobre todo el bono de desarrollo humano. El bono de desarrollo humano y el bono de desarrollo humano con componente variable. Y es por eso que a veces hay personas que tienen, no sé, 15 años cobrando el bono. Y esas son las cosas que nosotros también estamos analizando, evidentemente, porque si hay una persona que está cobrando 15 años el bono, habla de una política pública que no está logrando sacar a esa persona de la pobreza, ¿no? Entonces, ahí es hacia allá, hacia donde queremos mejorar esta situación. Ahora, tenemos otro tipo de bonos. Tenemos el bono de contingencia, por ejemplo, que ese es un bono que el presidente Daniel Noboa lo ha potenciado mucho. Desde que el presidente está en el poder, se han entregado 88.247 bonos de contingencia. Esto asciende a 24.5 millones. Y es importante porque los bonos de contingencia, a diferencia del resto de bonos, es cuando tienes una situación natural adversa o una situación antrópica adversa, ¿no? O sea, hay una inundación, hay una sequía muy fuerte, hay un incendio. Es decir, hay una situación que nadie controló o que nadie controla, y que el Estado está allí para acompañar a estas personas en esa situación que es súper compleja, ¿no? Entonces, el tema de bonos es fascinante. De verdad que yo me podría pasar todo el día aquí conversando con ustedes. El Ministerio de Desarrollo Humano tiene cerca de 1.600.000, un poquito más de usuarios que reciben bonos. Y el Estado invierte cerca de 1.400 millones de dólares al año en bonos. Entonces, no es una cifra menor. Y lo que siempre buscamos es pues tener el mejor resultado de esa inversión, porque los bonos en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano los vemos como eso, ¿no? Como una inversión social para que las personas salgan de la pobreza, pero sin duda alguna esta herramienta tiene que ir acompañada de otro tipo de políticas que complementen al beneficiario y le permitan salir de la pobreza.
Son las 6 de la mañana con 58 minutos. Temas muy interesantes, nos quedan algunos en carpeta, lo volveremos a invitar, señor viceministro, porque el tema de la gestión social creo que es un tema que se debe hablar continuamente dentro de los medios de comunicación, porque precisamente son aquella atención que se da a los grupos prioritarios de nuestro país, a la gente que está en situación de vulnerabilidad y que necesita precisamente de esa ayuda. Señor viceministro Daniel García, señor viceministro de Estrategia y Regulación, nos acompañó en esta entrevista con quien conversamos sobre la gestión social del Gobierno Nacional. Muchísimas gracias.